السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ¿Cuál era la práctica del Santo Mesías Prometido para trabajar duro y hacer esfuerzos arduos, y cuál era su rutina para mantenerse en forma y tener su cuerpo activo? ¿Cuál era esta rutina que él adoptaba? Hablando de ello, Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu dice que estaba completamente en oposición a ser perezoso e inactivo, y más bien se esforzaba por la dureza, a pesar de preferir la soledad y el aislamiento. Los esfuerzos arduos nunca le confrontaron. En ocasiones, cuando iba de viaje, a veces devolvía el caballo que se le proveía y solía andar de 20 a 25 millas andando y llegar a su destino. Y de hecho, dice Hazur que la mayoría de las veces trabajaba a pie, iba viajando a pie y no utilizaba el caballo. Este hábito continuó hasta el final de su vida, y aun teniendo 70 años, cuando a pesar de tener enfermedades graves, a diario él solía ir a hacer 4 o 5 millas diarias de paseo, y a veces solía andar 7 millas también. Y hablando de su condición antes de llegar a su vejez, es que a veces se levantaba antes de la oración de la mañana e iba a dar un paseo, y llegando a Batala, habían de Batala a Qadian unas 5,5 millas, y allí, cuando llegaba a ese pueblo, era la hora de la oración del Fajr. Este es un ejemplo para nosotros, y dice Hazur que especialmente para los que son Waqf Zindagi, los consagrados, que a los que se ha encomendado servir a la comunidad, y entre de los que están en primera línea son los misioneros. Y es que para mantenerse en forma y saludables y tener una condición física fuerte, deben de desarrollar el hábito del ejercicio diario y los paseos diarios. Si, dice Hazur, no hay tiempo para dar un paseo, o debido por la razón que fuere, hay algún tiempo hay que sacar para hacer ejercicio. La condición física de algunos misioneros jóvenes muestran su falta de ejercicio,
Cuando se les pregunta que por qué no hacéis deporte, dicen que sí, hacíamos antes, pero llevamos un tiempo que no lo hacemos y considerando la importancia del trabajo que se les ha encomendado a los misioneros, deben asegurarse para mantenerse en forma, saludables y activos. Y deben prestar atención al ejercicio regular. Los misioneros de llameas, de seminarios fuera de UK, cuando se les envía a Rabwa para su entrenamiento tras completar sus estudios, también se les hacen chequeos médicos y el doctor Nuri, que es un especialista del corazón, me escribe que, mashallah, con la ayuda de Allah, con la gracia de Allah, los misioneros son excelentes en todos los aspectos, pero hay algunos que están en un sobrepeso excesivo. Estos misioneros tienen que poner atención al tema de la salud, porque cuando empiecen a trabajar, entonces tendrán incluso menos tiempo para cumplir con su salud. Por lo tanto, nuestros misioneros y los consagrados deben empezar con algún ejercicio y, en segundo lugar, deben abstenerse de comida no sana, que es muy común en estos países que se denomina comida basura, junk food en los países occidentales. Hay que evitar comer este tipo de comida. Sí, dice Azur, los misioneros están solos en sus casas, tienen que desarrollar o tienen que buscar tiempo para cocinar, y en donde viven aquellos misioneros que viven sin familia, tiene que aprender el arte de la cocina. No estoy solamente amonestándoles a ustedes, sino que yo, con la ayuda de Dios, también hago ejercicio regular, hago ejercicio en la bicicleta, en otras máquinas. Allah Ta'ala me está dando hasta ahora la oportunidad y lo hago. A pesar de ello, dice Azur que en cualquier caso se debe tener una salud adecuada y tener el cuerpo en forma. Los consagrados y misioneros deben tener cuidado, que no deben ser perezosos en el tema de la salud, para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Hazrat Muslim Maud nos relata otra narración con referencia al Santo Mesías Prometido, al Islam, y está relacionado con que hoy, debido a que hay altavoces, transmitimos nuestra voz a cualquier parte, y por ello muchos de nosotros hemos perdido el hábito de hablar en voz alta, o esta habilidad se ha restringido. Los profesores religiosos y los misioneros deben recordar especialmente que cuando tienen que hablar para predicar, tienen que practicar hablar en voz alta, porque puede haber circunstancias donde no hayan altavoces, y particularmente en los países más pobres. En las épocas anteriores, hace tiempo, no había medios para transmitir la voz y se hacían esfuerzos enormes y era muy difícil transmitir el sonido ante multitudes y ante reuniones. Por lo tanto, se practicaba cómo incrementar este nivel de voz. El Santo Mesías Prometido hablaba de una forma muy suave, en un tono muy bajo. Sin embargo, cuando había necesidad de elucidar al mundo con las enseñanzas del Islam cómo se comportaba el Santo Mesías Prometido, Hazrat Muslim Maud, ilustrando esto, dice que el Santo Mesías Prometido estaba en una conferencia en Lahore, y era el hall, el salón más grande que había en Lahore. Estaba lleno de gente y había tal multitud que tuvieron que abrirse las puertas,
y se hicieron líneas que se alargaban fuera, es decir, gente haciendo cola para escucharle. Al principio, como el Santo Mesías Prometido solía hacer, su voz era tenue y alguna gente empezó a hacer ruido, pero sin embargo cuando empezó a hablar parecía como si fuera como una trompeta celestial. Alguien estuviera tocando esta trompeta y la gente estaba cautivada, sentada. Por lo tanto, Hazrat Musleh Maud dice que levantar la voz, el nivel de voz es necesario sirviendo a la religión. En algunas circunstancias puede estar permitido, a veces es necesario elevar el volumen de uno para servir a la religión. Por lo tanto, a aquellos a quienes se ha confiado con esta responsabilidad también deben prestar atención a este aspecto. Hay veces, dice Azur, que hay personas que muestran preocupación porque no tienen la capacidad de mantener un nivel constante de piedad. Fluctúa esta piedad. Esto es bueno porque de alguna forma la persona está asesorándose internamente de forma constante sobre el estado que tiene esa persona. Se pregunta si él o ella no está manteniendo el estado previo de piedad o de entusiasmo en las oraciones, en la adoración, y por qué este nivel declina, o se preocupa que si este bajo nivel persiste, entonces ¿cuál puede ser el resultado? Esto es algo bueno. Sin embargo, hay, dice Azur, otras épocas que ocurre de que no hay esa bondad, no fluctúa, y es simplemente un caso de una persona que pasa a través de diferentes fases de niveles altos y bajos de piedad y de bondad. Un compañero del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una ocasión vino al Santo Profeta y le dijo que, oh Profeta de Allah, yo soy un hipócrita porque cuando me siento en su compañía al lado suyo, mi estado tiene un nivel, pero cuando me levanto de su presencia, mi condición es otra. En otras palabras, intentaba decir que su estándar de bondad y pureza del corazón no permanecía de la misma forma cuando él dejaba al Santo Profeta Muhammad. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me dijo que esta es la característica de un creyente, de un verdadero creyente. No eres un hipócrita. Dice Azur que naturalmente a través del poder espiritual del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estando en su presencia, tuvo un efecto en aquellos que iban a verle o los que venían a aprender de él con un corazón puro y con la intención de mejorar su relación con Dios Todopoderoso. Cuando ellos abandonaban la compañía del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disminuía este nivel, pero en los corazones de los sahabas, de los compañeros de Santo Muhammad, ciertamente había temor de Dios en sus corazones, había sinceridad y devoción, y esto es lo que les hacía preocupar que cuando disminuían el estándar de piedad, continuaban durante un largo tiempo, pensaban que que se fueran a apartar de la religión. Ellos les preocupaba que a lo mejor hubiera entrado hipocresía en sus corazones, y cuando mentalmente, es el estado mental de los sahabas, cuando una persona entra en un ciclo de estos, él debe hacer oraciones, istighfar, para mejorar su condición. Comentando al respecto sobre este tema, Hazrat Musleh Maud dice que el Santo Mesías Prometido solía decir que algunos niños tienen una buena salud debido a la angustia en demasía y la naturaleza excesivamente ansiosa de sus madres. Si el niño siente un pequeño dolor, la madre se preocupa de tal forma que le ha pasado a mi hijo, y el resultado es que esta madre pone toda la atención y le intenta curar y le prevé de la enfermedad
para que esta enfermedad no crezca o sea luego peligrosa para él. Sin embargo, hay otras madres que solo detectan la enfermedad de sus hijos cuando la enfermedad ya está imbuida, enraizada, y es difícil poner un tratamiento. Por lo tanto, la naturaleza ansiosa y obsesiva de una madre es muy beneficiosa para la salud de un niño. El Santo Mesías Prometido dice que también la naturaleza angustiosa y obsesiva en demasía para la madre es beneficiosa para la salud del niño. Sin embargo, el siendo aprensivo, ansioso y preocuparse si uno tiene, por ejemplo, una enfermedad espiritual, es decir, si hay un decrecimiento de la espiritualidad, de la adoración, o uno declina en hacer actos virtuosos y uno piensa que me estoy separando de Dios, entonces esta angustia es beneficiosa. De la misma forma, una persona que es como si se preparara para confrontar peligros y se protege de las arremetidas inminentes que puedan tener. Por lo tanto, verdaderamente el progreso espiritual y mejorar la naturaleza de acuerdo con las ordenanzas de Dios son o están adheridas a aquellas personas que tienen como una madre obsesiva y está continuamente evaluando que si la falta de oraciones, su adoración no vaya a ser que les lleve o sea debido a una debilidad o a un camino pecaminoso, sea lo que les esté alejando de esas oraciones, o que han contraído una enfermedad espiritual, o que sea que no tenga que se haya extendido y no tenga remedio. Los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fueron tan benditos que cuando evaluaban su propia condición y veían alguna disminución, se preocupaban e iban a buscar la compañía del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se curaban ellos mismos a través del poder espiritual del Santo Profeta. Sin embargo, nosotros debemos estar continuamente evaluando el nivel de nuestra adoración, nuestra oración y nuestros arrepentimientos con el mismo nivel de preocupación, y a través de esta preocupación encontrar la cura para nuestra enfermedad. Aunque si fuera una obsesión, esta obsesión es mejor que esa falta de atención sobre Dios, porque a veces la falta de atención hacia Dios nos separa de Él y poco a poco va uno olvidándose de la fe, y trae como resultado que uno se convierte en un paciente de una enfermedad espiritual incurable, dice Azur. Por lo tanto, es vital ser muy cuidadoso a este respecto. En una ocasión, Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu mencionó la relación entre la felicidad y el dolor y dijo que esto está debido o está relacionado con nuestro nivel de percepción. Por ejemplo, si en una familia hay una boda y para esa boda tienen que tomar un préstamo para que la boda salga exitosa, lo harán de forma muy a gusto, y los familiares también estarán presentes en esta ocasión de alegría. Sin embargo, aquellos que no tienen ninguna conexión con esta boda, para ellos el éxito de la boda o lo relativo, la gente familiares sienten, los amigos sienten participando en la boda, o coger un crédito para pagar la boda, no tiene ningún sentido, porque a ellos ¿qué más les da? ¿Qué más le da si uno coge un crédito o no lo coge? Si, por ejemplo, una persona que es el guardia de una casa, patriarca, y fallece y alguien no tiene conexión con esta persona, el que esa persona fallezca no tiene ninguna
validez, una importancia. Hay miles de personas que mueren de forma diaria y su fallecimiento se comenta, pero como no los conocemos, aunque sabemos que existen, no tenemos el mismo nivel de emoción cuando escuchamos que han fallecido. Sin embargo, si fuera una persona cercana a nosotros, sentimos la pena intensamente. Hay otros que causan daño a los otros, como los tiranos, los ladrones, los terroristas, y que cuando ellos mueren en lugar de sentir pena, hay gente que siente alegría. Sin embargo, sus familiares también sienten pena. Hazrat Musleh Maud dice que este sentimiento, esta relación sentimental, es un fenómeno misterioso. Evaluando, mirando, observando, se observa un aplastante sentimiento de misterio. Por un lado, para un tema es alegría, es alegre para uno, y al mismo tiempo es una fuente de duelo, de luto y de pena para otro. Y hay mucha gente que ni participan de la felicidad o de la pena. Hazrat Musleh Maud dice que este tema me lo explicó el Santo Mesías Prometido en una frase, y dice Hazrat Musleh Maud que el Santo Mesías Prometido solía leer el periódico de forma regular. Esto también debe ser una lección para aquellos que son responsables de la propagación de los asuntos religiosos. Deben leer el periódico de forma diaria y también deben leer las noticias pequeñas, la letra pequeña. Sin embargo, el Musleh Maud dice que el Mesías Prometido leía el periódico de forma constante. En 1907, en una ocasión, cuando leía el periódico, me llamó y me dijo: Mahmud, llamó de una forma como si necesitara algo urgente. El Mesías Prometido llamó a Musleh Maud radhiyallahu anhu de tal forma como si hubiera algo importante y urgente. Cuando me presenté delante de él, me leyó una noticia en la que una persona, cuyo nombre aún no recuerdo, había fallecido. Hazrat Musleh Maud dice que al escuchar esta noticia me reí y dije: ¿y yo qué relación tengo con este señor? Me dijo que en su casa habrá una atmósfera de luto, y tú me estás diciendo que a mí, ¿y a mí qué? ¿Cuál es la razón de esto? Hazrat Musleh Maud dijo: ¿cuál es la razón? La razón es que cuando una persona no tiene conexión con la otra, nunca debe sentir la pena o el dolor. Similarmente, si una persona desconocida está feliz, esto nunca puede transmitir felicidad a vosotros. Hazrat Musleh narra este incidente en la ocasión de la ceremonia de la boda de Mia Abdul Salam Saheb, que era el hijo de Hazrat Khalifatul Masih I. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu expresó sus sentimientos diciendo que si Hazrat Khalifatul I estuviera vivo, qué contento se hubiera puesto. Hubiera orado fervientemente y como resultado otros muchos hubieran sido también guiados, o se lo hubiera inculcado a hacer oraciones. Al Musleh Maud constató que en esta ocasión y este pensamiento imprime un sentimiento especial en nuestros corazones. Si un familiar, un querido está disfrutando de una ocasión, tiene un sitio especial en nuestros corazones. Este proceso del pensamiento crea una chispa que se enciende en el pensamiento de aquellos que son cercanos a nosotros, y eso genera una ola de alegría que va, digamos, que recorre nuestro cuerpo. Por lo tanto, debemos recordar que hay que hacer oraciones especiales para aquellos que hacen el bien para nosotros y nuestras familias. Hay ocasiones de felicidad y de pena. Debemos sentir lo mismo por ellos. Incluso para los miembros de nuestra comunidad se espera que expresen sus sentimientos de alegría y pena, porque la comunidad es una única entidad y tendremos este sentimiento de unión cuando cada miembro de la comunidad sienta el dolor y la alegría como un único cuerpo. Y esto es lo que puede generar una unidad dentro de la comunidad. Hazrat Musleh Maud narra un incidente del nivel de obediencia de Khalifatul Masih I radhiyallahu anhu. Dice
que en relación con Hazrat Khalifatul Masih I, recuerdo que cuando Abdul Hakim Patialvi, que era un apóstata al final, cuando aún era Ahmadi, él le quería mucho, y Abdul Hakim también tenía una relación mutua con Hazrat Khalifa Awwal. Cuando Abdul Hakim comenzó la oposición del Santo Mesías Prometido, escribió que en vuestra comunidad, es decir, la comunidad del Santo Mesías Prometido, no hay nadie salvo Hazrat Maulvi Nuruddin que se parezca a los compañeros del Santo Profeta Muhammad. Ciertamente, esta era una persona que merecía la pena para la comunidad. Dice Abdul Hakim Patiwalvi, escribió un comentario y había muchos comentarios de Khalifatul Masih I. Cuando Abdul Hakim anunció de forma abierta su apostasía, recuerdo que vi a Hazrat Khalifatul Masih I que llamó a sus alumnos, es decir, al escuchar el anuncio de apostasía de Khalifatul Masih I, llamó a sus estudiantes y les dijo que id rápidamente a mi biblioteca y traedme el comentario de Abdul Hakim. La exégesis que escribió en la biblioteca del Hazrat Khalifatul Masih I. Hazrat Khalifatul Masih I instruyó que lo tirarais, no fuera que el descontento de Dios estuviera desde el cielo. Hazrat Muhammad dice, era un comentario del Santo Corán y muchos de los versículos fueron escritos consultados con Hazrat Khalifatul Masih I, es decir, el escritor preguntaba a Khalifa I, pero por temor a sufrir el descontento de Allah debido a la apostasía que hizo, Hazrat Khalifatul Masih I sacó ese comentario de su biblioteca personal y en sus propios pensamientos consideró que este libro iba a corromper el resto de los libros en la biblioteca. Este nivel de celo religioso y temor de Dios es un ejemplo para nosotros. Cuando la comunidad toma acciones disciplinarias contra alguien, algunas personas objetan que el que ha sido castigado dice, o el mismo que ha sido castigado, dice que la acción ha sido en contra mía, es incorrecto, y ¿por qué no se ha tomado acción sobre la otra persona? Porque la otra parte se le ha favorecido. Estas objeciones no son nada nuevo. Estas objeciones se encuentran en todas las épocas. Esta gente levanta objeciones hoy, lo hicieron en el pasado. Hablando de esta gente, Muslim Maud dice que la realidad es que hay un círculo de unidad, de opinión unificada, con el objeto de mejorar la institución. Puede ser que una discordancia parezca grande, sin embargo, no es fuente de una discordia. Entonces, la persona que ha generado este desacuerdo se le permite formar parte de la comunidad. Sin embargo, otra persona puede estar metida en una disputa insignificante, pero este desacuerdo puede ser fuente de discordia, entonces se le expulsa de la comunidad. En una ocasión se le preguntó al Santo Mesías Prometido, una persona, que yo he sido shia y acabo de dejar el shiismo, y a pesar de ello considero a Hazrat Ali superior a Hazrat Abu Bakr y a Hazrat Umar, porque el shiismo mantenía un gran efecto en él. Por lo tanto, puedo firmar el pacto de delegación en sus manos, manteniendo esta creencia. El Santo Mesías Prometido le escribió que sí, tú puedes hacer el bet. Sin embargo, por el contrario, el Santo Mesías Prometido dijo a algunas personas que abandonaran Qadian como castigo, y también publicó un anuncio a este respecto, y la razón que se arguyó era que ellos no venían a rezar las 5 oraciones diarias, y algunos de ellos estaban en las reuniones fumando hookah. Y hookah es una pipa de agua, y cometían actos
obscenos. Hazrat Muslim dice, decidme ahora, una persona que considera a Ali superior a Abu Bakr es mayor delito que fumar el hookah. Ciertamente, cualquier persona dirá que considerar a Hazrat Ali superior a Hazrat Abu Bakr es peor que fumar en una pipa de agua, que es una cosa pequeña. Sin embargo, el Santo Mesías prometido al Islam permitió a esa persona que hiciera el bet a pesar de tener un desacuerdo muy grande. Y sin embargo, aquellos que fumaban la pipa de agua y se iban a reuniones para burlarse o generar desacuerdos, dijo que abandonaran Qadian. En una ocasión de Muslim Maud, que en un festín el Santo Mesías prometido preparó las pipas de agua. Cuando vino el embajador de los turcos, Hussein Kami, y se hizo un festín, las Muslim Maud dice que yo era pequeño, pero recuerdo claramente que en esta reunión Molvi Abdul Karim Saheb mencionó que esta gente le gusta fumar cigarros. Si no les proveemos de estos cigarros van a estar descontentos. El Santo Mesías prometido dijo que no hay ningún problema. Fumar no está entre las cosas prohibidas como el alcohol. Por lo tanto, el Mesías prometido expulsó de la comunidad por algo que no está considerado como el alcohol, y le echó de la comunidad. Y sin embargo, la persona que dijo que Hazrat Ali era superior a Hazrat Abu Bakr, a pesar del hecho de que el Santo Mesías prometido, su creencia era que Hazrat Abu Bakr era superior a Hazrat Ali, permitió que esa persona hiciera el pacto de adhesión. El Muslim Maud dice que en realidad hay cosas que son más serias en términos de causar daño en el corto plazo, pero son insignificantes en realidad, y hay otras que son insignificantes en términos de causar un daño temporal, pero son muy graves en la realidad. Por lo tanto, con el objeto de prever los desórdenes, temas significantes se ignoran y se toman acciones contra cosas insignificantes. Estos que levantaban objeciones no utilizaron sentido común. Su propósito era solo criticar, y mucha gente hablan de otros. Hay gente que les soporta y se tienen que tomar acciones disciplinarias. Ellos son ajenos a los hechos y no saben por qué se les está castigando a este respecto. Uno no debe interferir sin ninguna razón ni debe intercedir o recomendar a alguien. Si la institución piensa que es necesario, entonces se les puede perdonar. La gente que critica esto, como he dicho, también se encuentran. Se les permite, o ellos hacen algo malo y luego cuando se les castiga, en lugar de reformarse, empiezan a criticar a la institución. Y también no solo eso, sino que quieren permanecer en la comunidad, sean como son, y la institución del Jamaat debe hacerles también parte del sistema, a pesar de no quieren reformarse. Quiero, por lo tanto, clarificar aquí que, aunque el Santo Mesías prometido proveyó al embajador turco con cosas que no eran prohibidas, sin embargo el Mesías prometido no le gustaban el tema de fumar, le disgustaba, y en algunas ocasiones ha mostrado mucho disgusto hacia la gente que fumaba como un acto no adecuado. En cuanto al tema del tabligh, cómo se deben utilizar los medios, Hazrat Muslim Maud dijo en una ocasión que ahora, en nuestro momento, el Nezarat Dawat Tabligh propagaba el mensaje a través de panfletos. Distribuían los panfletos y los folletos, pero el panfleto es algo cuyo peso no puede ser tolerado durante largo tiempo. Dijo que durante el tiempo del Santo Mesías prometido, el tabligh, la predicación se hacía a través de anuncios y propagandas. Estos anuncios o propagandas solían tener de 2 a 4 páginas y se generaba un clamor cuando se repartían en el país. Estos anuncios se publicaban en grandes cantidades en esta época. Antes eran 1.000 o 2.000, a veces se publicaban 10.000 anuncios, se publicaban, pero ahora
Dice el musulmán, nuestra comunidad es 20 veces más mayor y ahora la publicación de los anuncios y folletos se publican de 50.000 o de 100.000. Mirad entonces cómo Allah Ta'ala está trayendo la atención de la gente. Dice Azur que hay veces que a través de noticias llegan a millones de personas y su efecto se ve también en otros países. Hace poco habían noticias en Estados Unidos que en Suecia, una agencia de Suecia, una televisión, contactaron con nuestro representante de que en Suecia hay mucha atención hacia el Islam y a este respecto querían saber del Islam y lo que estaba ocurriendo. Por esta razón ellos llamaron para hacer una entrevista. De esta forma se está generando la atención durante mi gira. El mensaje llegó a cientos de miles de personas. El mensaje llega en gran escala a través de anuncios, propaganda, noticias, prensa, y que no puede llegar enviando nuestra literatura, nuestros libros de forma regular. Hazemos el Maud dice que si los anuncios se publicaban 12 veces al año, ahora se publican 3 veces al año y con un folleto de 2 a 4 páginas y publicando 100.000 o 200.000 personas y eso, 12.000 folletos, y eso generará un revuelo en el país. Ahora vemos que se publican en cientos de miles. Por esta razón hay personas que dicen que no merece la pena poner anuncios en la prensa, porque cuando se ponen anuncios en los periódicos se publicita la comunidad, y mientras que con los folletos lo que se hace en 2 meses, a veces en una sola noticia, en un periódico llega más gente que el reparto de todos estos folletos. Con la ayuda de Allah Ta'ala, la comunidad a través del departamento de la prensa y los medios está trabajando y jugando un papel muy importante, y con la ayuda de Allah está trabajando muy bien a este respecto. Y está ahora trabajando a nivel mundial. El departamento de Tabligh debe también sacar la máxima ventaja de esta introducción y transmitir las verdaderas enseñanzas de Islam a través de estos medios. No debe ocurrir que se publica una vez la noticia nuestra y luego ya no se vuelve a tener noticias. Es también el trabajo del departamento de Tabligh utilizar estos medios para el propósito de Tabligh, y esta introducción inicial debe ser utilizada con el propósito de la propagación, y deben buscarse nuevos medios para continuar haciendo el Tabligh. En una ocasión, Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu escribió un artículo sobre el Tarbiyat, sobre el entrenamiento moral de los niños, y mencionó una historia que fue narrada por el Santo Mesías Prometido. Dice Hazrat Musleh Maud que el 5 de septiembre de 1898, después de la oración del Asar, el Santo Mesías Prometido narró la siguiente historia cuando se la pedí yo. Desde esta historia se extrae que poniendo la confianza en Allah y practicando el verdadero taqwa, la rectitud, uno puede ser merecedor, que Allah Ta'ala sea su guardián y cumpliendo sus necesidades de tal forma que nadie más sepa de ello. El Santo Mesías Prometido, al Islam, narraba que un hombre noble una vez trabajaba y ocurrió que cuando atravesaba una jungla, vivía un ladrón. El ladrón le asaltaba a todo aquel que atravesaba la jungla, y este era su hábito, y también planeó asaltar a este hombre noble. Sin embargo, el noble le dijo que, un versículo que dice que en el cielo está vuestro sustento y también lo que se os promete. En otras palabras, si ponéis vuestra confianza en Dios Todopoderoso y os adherís al taqwa, entonces vuestro sustento está en el cielo. Si dejas de robar, Allah Ta'ala entonces cumplirá con tus necesidades. Esto tuvo tal impacto en el corazón que dejó a este hombre noble y practicó lo que le dijo. La parte restante de la historia es que esta persona comenzó a comer
en platos de oro y plata, cuando la moraleja es que cuando dejó de robar, él empezó a recitar tantas bendiciones que tiraba incluso los platos de oro y plata. Cuando esta persona noble pasó otra vez, se había convertido este ladrón en una persona muy piadosa, le contó su situación, le dijo: dime otro versículo. Dijo la persona santa que por el Señor del cielo y la tierra, esto es ciertamente la verdad. Escuchando estas palabras nobles, le produjo tal impacto que se puso a temblar, y pensando en la grandeza de Dios y su majestad, allí mismo falleció, en ese estado. Este era el cuento que el Santo Mesías Sometido narraba a niños de 8 a 12 años, y Hazrat Musleh Maud nos dice que estos niños, decía a los niños que a través del taqwa a uno se le da tal riqueza que después ¿puede haber alguna duda de la existencia de Dios Todopoderoso, que provee para todos los seres vivientes en los cielos y en la tierra? Él es santo, es verdadero Dios, es el que nos nutre, por lo tanto debemos temerle a Él. Esta es la condición de los niños de la época del Santo Mesías Prometido, y así es como se les enseñaba. Cuando hoy los adultos son difíciles de entender, es difícil para un adulto entender estas moralejas. Cada uno de nosotros debe recordar que, adhiriéndonos al taqwa y teniendo una creencia firme en la existencia de Dios, y luego permaneciendo firme en esta fe, Él es quien nos nutre, quien nos nutre, y no hay duda de que Él es santo y es un Dios verdadero. Debemos temerle a Él, debemos siempre implorarle a Él, debemos posternarnos solamente delante de Él, debemos poner nuestra confianza en Él, porque esta es la verdadera piedad, y esto es obligatorio para cualquier musulmán: adherirse a ello, creer en ello y practicar en ello. Esta historia incluso tiene más importancia para los adultos que los niños, porque en la era actual, donde se están olvidando estas cosas, donde la gente se separa del taqwa y en lugar de confiar en Allah Ta'ala, confían en los seres humanos, esta gente debe recordar de que deben poner la confianza en Dios Todopoderoso, que Allah Ta'ala nos permita a todos nosotros a desarrollar este taqwa. Después de la oración, dirigiré 2 oraciones funerales en ausencia. Una está relacionada con el Al-Hajj Dr. Idris Bangora Saheb, el Naib Amir de Sierra Leona, que falleció el 3 de mayo de 2016 después de una enfermedad corta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aceptó el Ahmadiyyat cuando estudiaba en el school de Bo. En 1966 fue miembro del Majlis-e Amla, y hasta su muerte tuvo la oportunidad de servir a la comunidad en distintas capacidades. Durante un largo tiempo fue como Amir diputado primero. Era un misionero muy exitoso y muchas gentes aceptaron la Ahmadiyyat a través de él. A pesar de vivir a una distancia muy larga de la mezquita, ofrecía las oraciones de Fajr, Maghrib e Isha en la mezquita. En su día libre pasaba todo el día, desde la mañana hasta el Asr, en la mezquita, y pasaba el tiempo recitando el Santo Corán y ofreciendo oraciones voluntarias. Era regular ofreciendo la oración del viernes y mirando el sermón del Jalifa del momento en la MTA. Siempre tenía algún libro del Santo Mesías Prometido y estaba dispuesto a ayudar a cualquier persona, aunque él era médico de profesión. Sin embargo, es como si hubiera consagrado su vida entera para el servicio de la comunidad. Aqil Ahmad Sahib, que es el misionero regional de Bo, dice que si cualquier miembro de la comunidad venía y le pedía algo y no había dinero para ello, es decir, cuando alguien venía al misionero con alguna petición, el misionero lo llevaba delante de Dr. Sahib y
nunca hubo ningún ejemplo donde alguien le pidiera algo y no le ofreciera ayuda. La persona fallecida tenía una persona muy cariñosa y cuidaba mucho a los consagrados, y las medicinas que él tenía se las daba también a coste cero, y luego trataba a los pobres de forma libre, y también les cubría los gastos de sus viajes. Utilizaba también a los pacientes, hacía operaciones a los pacientes de hernia, y a través de él, un Ahmadi sincero, al-Sheikh Tomo Saheb, hizo el bet y ofreció una pieza de su terreno como regalo. Cuando el doctor Bangura supo que había superado le había superado a él, también dio una parte de su terreno para la Yamat, y luego también dio 35 millones de leones para la construcción de la mezquita. La persona fallecida tenía un gran amor para el Califato Ahmadiyya, era musi y tomaba siempre participación en otros sacrificios financieros. Estas son las gentes que viven en tierras lejanas, pero que con la ayuda de Dios han aceptado la fe y continúan progresando en ella. Que Allah Ta'ala eleve su estatus y establezca el Ahmadiyyat en sus generaciones futuras y les permita siempre mantener un lazo de lealtad. La segunda oración funeral es de Mansura Begum Saheba, la esposa de Khalid Saifullah Khan, que es el Amir de Australia. El 21 de julio de 2016 falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era una persona piadosa, regular en sus oraciones, era regular, era constante en el tahajjud, mantenía siempre una preocupación por la oración, y cuando estaba enferma se olvidaba de rezar, y le decía que a su marido que rezara con él, como siendo Sadr Lajna en Maila, Australia. Ella también fue Sadr Lajna en Maila, Libia, y también tuvo la oportunidad de servir en Tarbela y en la ciudad de Lahore, en Civil Line. Siempre trabajaba con un equipo, tenía un gran amor por el Santo Corán y lo recitaba de forma regular. Aparte de sus hijos, también tuvo la oportunidad de enseñar el Santo Corán a otros niños no ahmadis. Era no ahmadi y pagaba con diligencia su chanda. La pagó hasta el 2016. Aparte de su marido, tiene 2 hijos y 3 hijas. Todos ellos están sirviendo a la comunidad en distintas capacidades. Uno de sus hijos, Umar Khalid Saheb, vive aquí en the UK y es el presidente de una de las comunidades locales en Londres. Otro hijo es el secretario nacional de Waqf Jadid en Australia. Que Dios Todopoderoso eleve el estatus de esta persona fallecida y que la perdone y muestre misericordia, que Dios muestre devoción y lealtad entre sus... Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر